nombre es Miguel Ramírez y les quiero platicar acerca de las ventajas y desventajas, limitaciones y beneficios que he visto del biogás con respecto a otras energías limpias, principalmente solar y eólica. Bueno, ¿qué tenemos por la energía solar? Me voy a referir a la energía fotovoltaica, que es la que se genera en los paneles solares y a partir de ella se produce electricidad. La energía eólica es la que vemos en las aeroturbinas, en los aerogeneradores, que al mover turbinas se genera electricidad. Y el biogás es este combustible gaseoso que se genera por la descomposición de residuos orgánicos gracias a la degradación que realizan microorganismos anaerobios. El biogás se puede producir en plantas donde se junta, se tritura y se tratan residuos orgánicos que pueden ser de diversa índole, por ejemplo, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, la FORSU, famosísima, los lodos de plantas de tratamiento de agua residual, residuos industriales, por ejemplo, de rastros, de industrias cerveceras, tequileras, vinícolas, lecheras, residuos agropecuarios, principalmente de granjas de cerdos, de ranchos de estiércol, a partir de estiércol de ganado vacuno, bovino, etc. Entonces, estos residuos, al tratarse de manera anaerobia y producir biogás, el biogás, como tiene un contenido del 50-75% de metano, se puede emplear para producir electricidad o energía térmica. Todas estas energías son consideradas limpias, la solar y la eólica, porque durante la generación de electricidad no se están produciendo gases de efecto invernadero, o sea, CO2 no se está quemando combustibles fósiles, por lo que de alguna manera esto compensa un poco los efectos del cambio climático y el calentamiento global que vive el planeta. Y en cuanto al biogás, el generar energía a partir del biogás permite sustituir combustibles fósiles. ¿Cuáles son las principales desventajas que he visto que tiene el biogás con respecto a la energía solar y eólica? La principal es que las plantas de biogás son mucho más complejas de concretar y de operar. Para concretarla tienes que involucrar a diversos actores, desde los que generan los residuos, los que lo transportan, ver que la ubicación, quién es el dueño del predio, quién va a poner la inversión para la planta, cómo se van a repartir los beneficios, no solamente del biogás, sino del gestato, es decir, este subproducto que se genera después de la descomposición de los residuos, es la materia sólida o líquido que queda después de, ¿no? Tienes que involucrar a la población para que separe la basura, para que acepte en su localidad una planta donde se van a reunir residuos de todo tipo y puede que no esté de acuerdo. Tienes que involucrar al municipio para que se aplique la ley y que las industrias prefieran llevar los residuos a esta planta de biogás en lugar de tirarla en un tiradero a cielo abierto, ¿no? Para la redundancia. Pero no solamente esto, una vez concretado el proyecto, recordemos que el biogás requiere de un bioreactor que tiene que ser controlado, monitoreado, tiene que haber un operador en sitio, tienen que haber pruebas de laboratorio, es un proceso que debe de estar controlado en cuanto a temperatura, tiempo de residencia y otras variables de operación para que se produzca el gas que requerimos. No es lo mismo el mantenimiento que se requiere a una planta de biogás con respecto al mantenimiento mínimo que requieren los aerogeneradores o los paneles solares. La segunda desventaja que tiene el biogás con respecto a la energía solar y eólica es que la capacidad de producción de energía es limitada. Muchas veces se habla sobre hay un gran potencial de generación de biogás. Se habla de manera muy etérea,
y con números demasiado alegres acerca de cómo el biogás puede ser la solución, ¿no?, para la transición energética y sustituir los combustibles fósiles. Pero cuando aterrizamos los números, estos la verdad no dan en cuestión de energía. Por darles un ejemplo, si nosotros contamos toda la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, o sea, toda la basura orgánica que se genera de todas las casas de habitación en México, si todas ellas resultáramos en un reactor anaeróbico para generación de biogás y todo el biogás aprovechado para generar energía eléctrica, tan solo sería capaz este reactor de generar la electricidad que requiere la población en México en un 0.45%. Es decir, la aportación de energía que tiene el biogás a partir de los residuos es relativamente poca. En Alemania, por ejemplo, donde el sector de biogás está muy avanzado, ha tenido incentivos y subsidios económicos muy importantes, y donde se aprovecha, por supuesto, no solamente la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, sino también residuos agropecuarios, industriales, en reactores donde se codigiere. En este caso, que podríamos tomar como una referencia muy positiva y optimista de lo que se puede llegar a alcanzar, es que en Alemania el biogás generado solamente alcanza a aportar el 6% de la electricidad que requiere el país. Por lo tanto, el biogás no es la solución para sustituir combustibles fósiles, es una de las muchas soluciones que existen para poder generar energía, sobre todo de manera descentralizada, aprovechando los residuos que hay. Y la tercera desventaja que he visto en el sector de biogás comparado con energía solar y eólica es que en realidad cada kilowatt hora de electricidad que se produce a partir de biogás es más caro que lo que costaría producirlo a partir de la energía solar o eólica. No es casualidad que incentivos económicos que se han intentado instalar, bueno, que se han hecho, que se han promovido, como los certificados de energía limpia, donde decían, bueno, necesitamos tantos kilowatts hora de energía limpia se los voy a pagar en energía limpia que me dé el mejor precio, no importa cuál sea, pero entre ustedes la que me dé el mejor precio y que sea limpia. Esos certificados de energía limpia que se propusieron y se instauraron en México hace unos años, siempre los ganó la energía solar y la energía eólica, porque el costo por producir cada kilowatt hora era mucho más económico que el gas. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es la ventaja del biogás, ¿no? O sea, está limitado técnicamente, es más caro producirlo, es más complejo producirlo. ¿Cuál es el beneficio? No me parece casualidad que el biogás sea un sector tan rezagado y tan olvidado por las autoridades. Se ve como un hermanito pequeño, enanito, diminuto y que casi no existe en la matriz de energías limpias. Y es una verdadera desgracia lo que estoy diciendo, porque el biogás tiene muchas ventajas muy nobles que ninguna otra energía limpia tiene. Y a continuación las voy a enumerar. La primera ventaja del biogás es que la producción es estable y puede ser incluso aprovechada. ¿Cuándo se produce la energía solar fotovoltaica y la energía eólica? Pues cuando hay luz y cuando hay viento. Y esto entonces hace que la producción de electricidad a partir del sol y el viento sea muy fluctuante. Es tan fluctuante que las plantas de paneles solares y eólicas necesitan una planta de respaldo, que generalmente es a partir de energía fósil, en la cual, pues bueno, cuando no haya suficiente sol y suficiente viento, se echa a andar la planta de respaldo, o bien se necesita de baterías para poder almacenar la energía excedente a partir de sol y de viento,
y que se pueda aprovechar esa energía excedente cuando se necesite, cuando haya falta de sol y de viento. Pero todo esto, o sea, poner una planta de respaldo o poner una serie de baterías es algo no solamente costoso, sino que tiene un impacto ambiental. Se requiere de insumos, de lo cual se habla muy poco, en realidad. En cambio, una planta de biogás, la producción es mucho más estable e incluso hay plantas donde se puede almacenar el sustrato o el biogás de manera tal que durante las horas de tarifa punta, en las cuales la tarifa eléctrica es más cara y nos conviene en ese momento generar más electricidad o donde hay una mayor demanda, en esas horas se puede operar la planta de tal manera que se aproveche una mayor cantidad de biogás. Se genera y se aprovecha mayor cantidad de biogás. O sea, es mucho más estable en cuanto a su operación y producción de energía. La segunda ventaja importantísima de una planta de biogás es que el biogás no solamente se puede usar para producir electricidad, sino que puede ser sustituto de gas natural. El biogás puede mejorarse a biometano, es decir, purificarse para inyectarse a la red de gas natural, puede sustituir combustible vehicular o puede eh, alimentar directamente hornillas de estufa en casas para cocción de alimentos. De hecho, el aprovechamiento del biogás para generar energía eléctrica es uno de los usos más ineficientes que puede tener el biogás, porque solamente el 35% de la energía que contiene el biogás y que es aprovechable, solamente el 35% se puede convertir en energía eléctrica. El resto de la energía contenida en el biogás que entra a un otro generador se pierde o se disipa en calor, que a veces puede ser aprovechado, a veces no, dependiendo del contexto del proyecto. Entonces, esa diversidad de usos lo hace hace que el biogás sea más fácil de aprovechar, sea más noble, ¿no? En cuanto a los tipos de proyectos y usuarios del biogás que pueden haber. Y la tercera ventaja, importantísima y la más impactante, la principal de todas las anteriores, es que el biogás es la energía limpia más sostenible que puede haber. ¿Por qué? Porque el biogás se genera a partir de residuos y los residuos requieren tratamiento, los residuos ya están ahí. Los residuos, si no se tratan para generar el biogás, van a contaminar. Van a estar en tiraderos a cielo abierto, van a estar emitiendo el biogás que no se capturó y no se aprovechó para generar energía limpia, va a estar produciéndose de manera natural en los tiraderos de cielo abierto, y el biogás que contiene metano, recordemos que el metano es 28 veces tiene 28 veces mayor potencial de gas de efecto invernadero que el CO2, que el dióxido de carbono. O sea, es un gas muy contaminante y que no nos conviene que se esté emitiendo libremente a la atmósfera. Aparte de los residuos, crean un problema de contaminación a los cuerpos de agua, ya sea ríos, mares, lagos, acuíferos, al suelo. Importante, atrae vectores, es decir, moscas, mosquitos. Es un daño de salud a la población el tener residuos sin tratar. Entonces, ¿qué mejor que tratarlos en un reactor controlado, donde no solamente estés abatiendo la contaminación que generarían al medio ambiente de no hacerlo, sino que en ese reactor vas a generar energía limpia? En realidad, el beneficio ambiental y social que tiene el propio saneamiento, el propio tratamiento de los residuos es mucho mayor que la energía limpia que te puede generar el reactor. Cuantificado, o sea, no es percepción.
los gases de efecto invernadero y los beneficios ambientales que se abaten tratando los residuos son mayores que los gases de efecto invernadero que se abaten por haber producido energía limpia a partir del biogás. Aparte de todo esto, en una planta de biogás no solamente se produce este combustible, sino que también se produce digestato. El digestato son los residuos sólidos, una vez estabilizados, después de la digestión anaerobia, que quedan después del tratamiento. Son residuos que se pueden aprovechar, o sea, el digestato ya no es un residuo putrescible que daña el ambiente, que causa malos olores, sino que se puede, al contrario, aprovechar como mejorador de suelos. Contiene nutrientes muy valiosos para los cultivos y puede emplearse en el suelo y con ello sustituir los requerimientos de fertilizante. Y este no es un beneficio menor. Recordemos que hoy en día tenemos una crisis de fósforo importante porque el fósforo es un compuesto irreemplazable y crucial en los fertilizantes. Es un elemento químico que aporta más o menos como el 2% a los fertilizantes y que hoy en día se extrae de minas de fósforo que son finitas, igual que el petróleo, igual que el agua, y vivimos en una crisis de fósforo porque cada vez estamos explotando más y más fósforo de las minas y se va a agotar. Entonces, qué mejor que sustituir esos requerimientos de fertilizante pues en nuestros mismos residuos. Esto no solamente trae beneficio económico, sino también ambiental y social. Entonces, espero que este video haya ayudado a comprender cuáles son las ventajas y desventajas del biogás como energía limpia y si se quiere llevar solamente una frase de esto o la idea más importante es que el biogás es mucho más que una energía limpia. Cuando se ve el biogás desde el punto de vista meramente energético y para producir electricidad siempre sale perdiendo, pero el biogás es mucho más que una energía limpia. La contribución más importante del sector de biogás no es la energía que se puede producir, sino cómo este subproducto, que es el biogás, puede impulsar proyectos de saneamiento que son tan necesarios y urgentes de implementar. El biogás puede que no sea la energía económicamente más viable, pero sí es la más sustentable y es la que más se debería de apoyar. No es la única solución, no es la más viable, como dije, hay un abanico de opciones, no solamente está la energía solar y eólica, hay muchas más energías limpias, pero ninguna te va a dar tantos beneficios ambientales y sociales como lo hace el biogás. Y por ello, los proyectos de biogás siempre deberían de explorarse y estamos buscando que se apoyen, porque no hay posibilidad de que se implementen si no se hace una aplicación adecuada de la ley, si el Estado no obliga a los municipios e industrias a que efectivamente traten sus residuos. Se necesita la aplicación de la ley en ese sentido para que los residuos dejen de ser tirados en tiraderos de cielo abierto y a la fuerza deben de ser tratados, y entonces qué mejor tratamiento que uno tan sustentable como es una planta de biogás. Y aparte de aplicar la ley, se necesita que en el sector hayan subsidios y apoyos especiales. Se ha visto con intercambio de experiencia con otros países, sobre todo europeos, que en ninguno de ellos el sector de biogás pudo tener un auge y un boom sin voluntad política del Estado y sin subsidios específicos para el biogás, no para energías limpias en general, como se trató de hacer con los certificados de energía limpia, sino subsidios especiales para plantas de biogás. E incluso el Estado puede decidir qué uso del biogás es el que prefiere dependiendo de las necesidades del país. Puede decir, voy a subsidiar más o voy a dar apoyos especiales al biogás cuando genere energía eléctrica porque me conviene que se genere energía eléctrica en este momento. O puede dar subsidios
para que el biogás sea mejorado, el biometano, y con ello sustituir gas natural, porque, no sé, quizá el país importe gas natural y sea para ello más beneficioso que el biogás sea usado como sustituto del gas natural vehicular, de gas natural. En síntesis, sí se necesita tener una sensibilización no solamente de la población, sino de nuestras autoridades, para que sepan la importancia que tiene el biogás y cómo esto puede abonar no solamente en el cambio climático y en la generación de energía limpia, sino incluso en la sustentabilidad del campo, en reducir los costos de salud que tiene la población por estar en condiciones insalubres, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en el siguiente. Chao.